Buenos días, soy el profesor Dr. Michan del Grupo de Bienestar Europeo. Ya saben, y todos están hablando mucho sobre las células madre. Una palabra mágica de moda, cada vez que hay una crema de células madre, hay un champú de células madre, todos piensan que es tan especial comprar nuestra crema y champú de células madre. Pero la mayoría de las veces puede que no sea lo que parece. No hay champú de células madre, no hay crema, porque básicamente una célula es una vida y en 2 horas en un ambiente desfavorable, así que si quieres mantener las células vivas, necesitas agua, oxígeno y algunos nutrientes para que la célula se alimente. Está bien, eso es en sí mismo, pero nuevamente tenemos que entender que en el cuerpo humano hay 7.2 billones de células. Al nacer tienes todas las células de los 220 órganos y tejidos, así que hay cientos de células en los órganos y tejidos, porque, por ejemplo, en el cerebro, tienes 67 tipos diferentes de células cerebrales de los 52 lóbulos cerebrales. En el hígado hay diferentes tipos de células. Entonces, si quieres tratar una enfermedad del hígado, probablemente necesites el mismo tipo de células. En el páncreas hay 13 tipos diferentes de células. Entonces, ¿qué necesitas? Los islotes del páncreas para tratar la diabetes tipo 1 específicamente y para dar el mejor resultado. Así que ahora hablamos de ellos con los 37.23 leones de vida. Incluso un cuerpo hay solo un paso de 10.000 mentiras cuando quemas hasta 2 años de edad y tu eje a una velocidad muy rápida, porque a la edad de 60 años tienes un 5% de ti mismo. Un cuerpo que tiene alrededor de 800.000 a 1 millón de vidas si unificas una célula madre, pero a la edad de 18 años. Luego nos acercamos a nuestra adolescencia. Te sorprendería saber que a los 40 años hemos perdido el 45% de nuestros sentidos y para la edad de la unión hemos perdido el 25%. Imagina cuánto estamos envejeciendo. Todos dicen que las células madre pueden curar todo tipo de enfermedades, pero no es cierto. Las células madre pueden convertirse en diferentes tipos de células en el cuerpo, pero eso tampoco es cierto. Hay muchas diferencias entre las células y las células madre. Ok, imagina las células, las bestias, las células madre con la abeja reina. Vale, entonces, ¿cuál es mejor? Por supuesto, la abeja reina es mejor porque una reina proporciona nutrientes para el resto de las abejas y la reina vivirá mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles serán las mejores células madre? Todos sabemos que hay muchos tipos diferentes de células madre embrionarias, ¿vale? ¿Y por qué usamos células madre embrionarias que son reportadas? El problema con las células reportadas es que también se convertirán en células cancerosas porque el cáncer también ha sido reportado, así que esa fue una razón por la que no usamos células madre embrionarias aparte de los problemas éticos. Bien, ahora, a continuación también hablamos sobre múltiples. Ahora, ¿qué es multipotente? Eso significa que pueden recordar el tejido y las células, como este será un ejemplo del cordón umbilical azul. Tienes células mesenquimales que son del cordón umbilical. Por supuesto, también puedo tomar de la sangre periférica, puedes tomar de la médula ósea, incluso puedes tomar de los adipocitos de la grasa, y esto es lo que muchos de los médicos están haciendo en todo el mundo. Vendrán con diferentes nombres, lo llaman como nosotros, puedes llamarlo célula mesenquimal. Con calita algunas otras cosas. Ahora de nuevo, por favor, entiéndelo. Recuerda que te estaba diciendo que las células serán tan viejas como tu edad biológica y nunca como una edad crónica también. Ahora lo mismo ocurre con las mismas células porque el envejecimiento del organismo, como sabemos, cada órgano en un cuerpo envejece. El cerebro está completamente desarrollado a la edad de 26 años en el lóbulo frontal, pero otra parte del cerebro en realidad se desarrolla a la edad de 20 años. Nuestra madre está decayendo a los 30. Nuestra fertilidad, tanto masculina como femenina, disminuye a los 35 años y nuestros ojos a los 40. Hay muchas cosas que entender, los pulmones, todo va disminuyendo a los 55. El hígado es fuerte en el envejecimiento alrededor de los 70, así que cada órgano diferente y el estilo de vida de cada persona varían. Así que la lista de cada órgano tendrá un efecto y una reacción en cadena en todo nuestro sistema en general. Por eso nuestras enfermedades se establecen y somos más propensos a tener enfermedades. Nosotros mismos tenemos las lecciones a medida que envejecemos. Así que si me estoy diciendo a mí mismo que tengo 59 años, ¿qué es lo que tengo hoy? Ok, eso significa que mi yo tendrá 59 años.
O también puede ser incluso mayor de 15 años, así que depende de cómo nos mantengamos. Ok, ahora si eres las células específicas de los órganos, las próximas células que vienen, ok, aparte de lo que estaba diciendo que las múltiples células son las células del tejido cada vez más, por ejemplo, pueden cambiar. El mundo puede o no puede convertirse en células de tejido y esas células de tejido serán de todos los diferentes tipos de cartílago. Las articulaciones, los ligamentos, pero pueden o no pueden convertirse exitosamente. Por favor, entiendan que a veces no se convierten bien, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres profundizar más desde la multipotencia de las células, bajarás. Hay otra categoría de células que llamamos células unipotentes y estos son los precursores y progenitores. Estas son las células que no están completamente diferenciadas en la etapa final de diferenciación, por lo que esto es muy importante, ya sabes, porque vas a necesitar células muy específicas para tratar enfermedades específicas. Si tienes un problema, probablemente te daré células madre de la retina. Probablemente te daré el nervio óptico. Probablemente te daré el lóbulo occipital porque el cerebro no vería, así que necesitas el lóbulo occipital para que el cerebro reaccione. Ya sabes, no tiene sentido tener ojos para ver si el cerebro no ve. Las mismas cosas que entender. El órgano importante del cuerpo yang es el cerebro. El cerebro controla funciones y movimientos, debemos tener un cerebro joven. Esa es una manera de mantenernos jóvenes. Cree que debes tener un buen cerebro. Debes cuidar tu cerebro. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro? Sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algo. El Parkinson llega para muchos, eso significa que tu cerebro está envejeciendo. Recuerda que estás envejeciendo y que a los 20 años el cerebro comienza a envejecer. O los tres frentes están completamente desarrollados. La era del 1 a 1 está ahora con diferentes partes del cerebro. También actúan de manera diferente. Bien, así es como entraremos en la especificidad. Eso significa que si eres un paciente con Parkinson, debemos dar una cantidad sustancial de sustancia negra, debemos dar el hipocampo para controlar los movimientos nuevamente. Para el autismo debemos dar un tipo diferente de células del cerebro, para el síndrome de Down, para diferentes enfermedades, para la diabetes, probablemente necesites. Para dar los ojos de la línea que viene del precio rosa nuevamente, la diabetes puede tener algunos problemas de hígado, tienen algún buen problema, pueden tener algún problema renal y la etapa es un transporte de quini, por lo que probablemente tengamos que dar el cerebro nosotros mismos también. ¿Qué pasa con el corazón en el caso del corazón? Sabes que no es muy regenerativo nuevamente. Es bueno dar un cardio afuera, así que las palabras en sí mismas no significan que las células madre lo curen todo. Depende de qué tipo de células madre se estén utilizando.